nuevamente y nos gustaría principalmente empezar con Manuel. Manuel, sabemos y por experiencia de lo que he estado leyendo, pues conocemos un poco de tu trayectoria y sabemos que, bueno, has sido el pionero, digamos, del movimiento LGBT en Colombia y fuiste, de hecho, una de las personas que impulsó esa primera marcha del orgullo en nuestro país. ¿Cómo estás el día de hoy? Cuéntanos, ¿qué tal va tu semana? ¿Qué tal has estado? Bueno, en estos días hemos estado porque hace 40 años la despenalización de la homosexualidad. La homosexualidad hasta 1936 y en 1936 dejó de ser enfermedad para convertirse en... cuando nosotros con León Zuleta fundamos el Movimiento de Liberación en Colombia, teníamos una discusión, era que la lucha se orientara a la legalización, ¿sí? Pero León Zuleta y yo teníamos la idea de que si no cambia la cultura, por más de que cambie la norma, la discriminación y la vulneración de derechos sigue estando presente. Sociales y la manera de pensar las cosas, porque en ese caso la ley no es necesaria. Sin embargo, en el equipo nuestro estaba y Víctor Hugo Duque Lemarí. Los dos eran abogados, Guillermo era ambos eran maestros universitarios, y para ellos es importante la despenalización. Entonces, nos echaron de la biblioteca Manuel Munier por maricas. Nosotros decidimos empezar a reunirnos en el Parque Nacional. Yo allí les di cursos de fonación, acondicionamiento, prepararse para hacer arengas políticas, porque uno que teníamos era los sindicatos. Y participar en las marchas del 1 de mayo como un contingente de trabajadores sexuales. ¿Cierto? Inicialmente el movimiento de hombres, ¿no? Y la mayoría cisgénero. Entonces, hemos preparado como una serie de artículos desde lo jurídico, desde lo psicológico, desde la religión, desde diferentes vistas, para empezar la discusión del Código Penal colombiano. Por suerte, en ese grupo había 3 homosexuales, ¿no? No del nuestro, sino los que iban a discutir la ley. Y entonces nosotros, yo no, porque yo soy abogado, mi era amigo de ellos, Guillermo, les hicieron lobby. Nosotros nos pudimos reunir. Yo hice una pregunta tonta, ¿no? Una pregunta de alguien que... Y es, ¿cómo se discute un código penal, ¿no? Entonces, explican que es artículo, y yo pregunto, oye, necesariamente habría que discutir el artículo que penaliza la homosexualidad. Y ellos, lo que pasa es que eso va a salir necesariamente el artículo. Y no diría que lo podrían esconder debajo, ¿no? Es lo que discutir. Y no puede, ustedes pudieran intentarlo, ¿no? Ellos nunca intentaron o no, nunca se discutió. Y así dejó de ser la homosexualidad en Colombia, ¿no? Entonces, creo que fue muy importante, ya no se les había pasado por la mente que pudieron a mí en la práctica se podía hacer. Eso fue el documento quedó listo el 23 de enero de 1980. El 2 de febrero ya el texto está listo para la sanción presidencial, ¿no? Y luego viene la sanción presidencial, se promulga la ley y un año después empieza a ser vigente. Entonces, promulga la ley, Jaime Galindo y yo, muy amigos, a veces compatibles sexualmente, o a veces a través de... Entonces, pensamos
a la gente que la homosexualidad ya no es delito. Entonces, los mayores, si alguien nos está escuchando, no veo mucho, que en los bares maricas había como un bombillito rojo y cuando llegaba la policía uno se portaba las lesbianas también, ¿no? Entonces, era evidente que eran maricas y lesbianas. Uno se hacía el tonto y ellos también, porque iban por el peaje que pagaba el dueño del bar, la policía. Él quería pagar el peaje, entonces se presentaba una situación que era preocupante y era el hecho de que nos llevaban detenidos, ¿no? Entonces nos montaban en un camión. A veces la gente les daba dinero y entonces y los que no queríamos pagar o los que no tenían terminaban o en la comisaría o a la salida de Monserrate. Recuerden, Bogotá está 2.640 metros más cerca de las estrellas. Y entonces, esa diferencia a la mañana en que nos empelotaban, nos botaban la ropa lejos, con agua fría, las canecas que están a la subida de Monserrate, donde además más de altura. Entonces, digamos que el llegar a su casa, entonces uno llamaba amigos, había teléfonos públicos, pero tampoco teníamos unidad porque a veces no encontrábamos. Entonces, un lío, poder llegar a la casa de alguien para poderte vestir con cualquier cosa para tomar un taxi para ir acá. Digamos, es el marco en que cuando ya esas que ya es para 1982, nosotros pensamos en hacer una marcha, ¿no? O sea, mi hermana había estado en la marcha de Barcelona, la primera, y tomó unas fotos y me las mandó de regalo. Ella en la Unión Soviética en ese entonces. Y estaba de paseo por Barcelona y me mandó una foto por el correo diciendo que no sé si esto es importante como sociólogo o porque te interesa de manera personal. Saber. Y entonces me cuenta que están las trans y datos de la marcha de Barcelona y digo, wow, tenemos que hacer una marcha aquí, ya, o sea, 50, qué maravilla. Y al principio la gente de salir. Esto significaba entonces que tenía que pedir permiso, era la primera vez que se pedía una marcha homosexual, entonces no querían ni siquiera mostrar la cara, pero yo decía, no, a ver, siempre y ahora que cambiamos la ley, no quieren hacerla valer. Es importante, sí, hacer valer la ley. Y nos ganamos coincidentemente el premio de ILGA, de la National Gay Association. Las lesbianas entraron después. Entonces, la mejor revista de América Latina. Yo creo que éramos la latina también. Nuestra revista se iba a llamar Ventana Marica. Dijeron que eso no era comercial, terminamos siendo gays. No, pero realmente León y yo siempre queríamos tener el movimiento de liberación marica de Colombia. Entonces, no, perdimos la discusión porque la gente desde ese momento ya tenía problemas con ser marica. No soy homosexual, no, nunca he tenido esa enfermedad de carácter mental que definieron en Alemania en 1886. No soy norteamericano, gay es alegre, divertido, es muy alegre aun cuando uno la pase bien culiando, ¿no? Realmente es político, ¿sí? O sea, porque los hombres heterosexuales que penetran, pues, el pene no sabe la diferencia del culo, o sea, probablemente la mente es político, es la analidad, ¿no? Incluso con León también era muy agresivo. A mí me echaron del movimiento durante una semana porque esa insistencia de que ser marica era realmente político
discusiones, los compañeros estaban mariqueando con el del lado. Ay, qué herida, yo no estoy de acuerdo con eso. Ay, qué loca tan... Se le da la mano. No estoy de acuerdo con el compañero. Pero no, digan con la voz de marica, que es más subversivo un discurso que de macho fingido, ¿no? Entonces, y me echaron una semana. Solamente una semana, porque no, me echaron permanentemente, pero a la semana yo me mandé a hacer un pasacalle de 4 metros, que ser marica es cosa seria, es cuestión de hombres. Y llegaban donde se reunían y me dijeron, si recoge el pasacalle, lo dejamos entrar. Y entonces ya, me quitaron el veto para hacerse evidentemente marica a ellos. Los que estaban ahí eran maricas, y aun cuando muchos filosofía y teología, antropología, pues no éramos un grupo de maricas. 3 años después ya no se aguantaron en la biblioteca, nos mandaron a la nacional, y ahí empieza ese proceso de más pensar en los sindicatos, empiezan a dar críticas que antes no había, creamos la ventana gay, números, y ganamos ese premio y hacer un encuentro latinoamericano marica homosexual. ¿No? Entonces, Interesantísima. pues, Disculpa que era muy te particular. interrumpa. ¿Me Fue escuchas, en Manuel? 1982, el 26 de junio. Y entonces, en ese encuentro latinoamericano, era mentira, pues, o sea, había un sandinista que estaba aquí de paso, que sí era gay, y entonces nosotros nos hicimos los sandinistas y nos los pusimos en la frente, y la gente, a la prensa, que estamos en un evento marica internacional, sí había uno de otro país. Y cerramos con la primera marcha. Nosotros habíamos querido terminar en la Plaza de Bolívar, que era donde manifestaciones, pero solo nos autorizaron una marcha a la Plaza de Toros, que es como la calle 27 hasta calle 20. ¿Sí? Gracias. Ahí, Tarima, el sindicato de la empresa de teléfonos de Bogotá, y uno de los sindicatos que tenido relaciones eran ellos. Y ellos nos prestaron tarima. Nos mandaron 100 policías. Marchamos 30 homosexuales lesbianas. Una chica trans que vendía cerca en un mercadillo, trajo claveles y también le dio algunos, pero cuando el primer discurso lo habíamos invitado para que lo hiciera, y yo hacía el discurso de cierre, que era el siguiente. Y entonces, cuando yo estoy con el discurso y tengo el papel con las notas, con la otra, y un cartel que nadie me recibe, decía: madre, si tú amas a tu hombre, deje que yo ame el mío. Entonces, la chica trans sube a la tarima y me entrega el ramo de claveles. Y encartadísimo, entonces el comandante de la policía recibe el ramo de claveles. ¡Wow! Genial. Y entonces le entrego y le gracias, porque entendemos que él viene en representación en Colombia, que no pueden marchar con nosotros, ¿no? Aplaude y yo me volteo a mirar y veo que está tan concentrado que no tiene tiempo a contar la gente y esas cosas. Yo veo como de gente y agradezco a nuestros padres, que mami, gracias por venir a acompañarme, por una mierda, mi mamá no estaba. Pero era como una manera de incluir en la marcha a los otros que no había. Sí, hacemos la primera marcha el 30 de junio de 1980. Impresionante toda la anécdota que hay detrás. De pronto, bueno, yo en lo personal, pese a que conocía la fecha, conocía un poco del trasfondo que había tenido, evidentemente no había, o sea, la manera en que lo cuentas hace vivirla a través de ti. Y te quiero agradecer eso, porque es un regalo bonito. De pronto nosotros
en nuestro grupo no hemos tenido tanta la oportunidad de excavar en esa historia que tiene el movimiento LGBT en nuestro país y ver que pues esta primera marcha fue un referente claro en nuestro país y de ahí digamos que empieza todo eso, todo este movimiento a expandirse y pues a crearse también en otras partes que es tan necesario y eso lo vamos a ver en un momento con Heriberto. Pero nada, Manuel, de verdad, muchas gracias por esa intervención y qué bonita anécdota, qué interesante y bueno, la manera en que la cuentas la hace aún mejor. Ahora voy a preguntarle a Heriberto, ya volvemos con otra pregunta para ti, Manuel. Ahora quiero hablar con Heriberto porque evidentemente lo que nos cuenta Manuel, pues lo habla desde sus vivencias que ocurrieron en la capital, pero seamos honestos, hay una gran diferencia a lo que pueda pasar en Bogotá, a lo que pasa en nuestra ciudad, en Barranquilla. Y esto va casi de la mano con la idiosincrasia que hay en nuestra cultura, va también un poco de la mano, pues, de cómo se organiza la sociedad en nuestra ciudad. Y entonces, Heriberto, ¿puedes contarnos un poco? Pues bienvenido a este espacio nuevamente. Pero quiero que nos cuentes un poco de cómo inicia ese proceso o cómo nace el orgullo en Barranquilla. ¿Puedes contarnos un poco también? Sí, gracias, Cristian. Agradecido con Uninorte Diverso y la Universidad del Norte, espacios o la academia que se suma a la accesibilidad de derechos y a la inclusión. Bueno, desde la Mesa LGBTI de Barranquilla y el Atlántico, que es la confluencia de organizaciones sociales, de colectivos universitarios, así como Uninorte Diverso, y de espacios de homosocialización o LGBTización y líderes y lideresas independientes, es la entidad o la confluencia que dinamiza o organiza la Marcha del Orgullo. Muy poco usamos el término Pride porque nos parece un término muy gringo, muy extranjero, pero yo les quiero hacer un recuerdo y también saludo a Manuel Velandia, una persona a la que respetamos enormemente en el movimiento LGBT de Colombia. En Barranquilla ya había una manifestación en la calle antes de la primera marcha del orgullo de junio, que se hace en el marco de junio por lo que sucedió en una discoteca en Nueva York, bla, 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 bla. Pero es que aquí en el Caribe colombiano, en Barranquilla, ya había movilización justamente en el contexto del carnaval y estamos hablando de principios de los 80, tal vez antes de cualquier marcha del orgullo en el país. Así que en Barranquilla ya había gente en la calle haciendo apuestas desde lo político con la excusa del carnaval, porque en Carnaval de Barranquilla tenemos una frase que en carnaval todo se vale. Entonces, sobre todo las transgeneristas, que en ese tiempo se les llamaba travestis o los gays, no existía el término LGBT, las trans se autodenominaban gay o la marica, o la lesbiana también la marica. Entonces, por eso es que en la Guacherna, que justamente se celebró ayer, que se tuvo que hacer virtual por lo que todos y todas sabemos, se sigue llamando gay por ese mensaje de agradecimiento a quienes marcharon inicialmente a principios de los 80. Así que importantísimo aclarar que en Barranquilla si había movilización social, estamos hablando de una movilización de principios de los 80 y que se hacía en el contexto del carnaval y que el carnaval generalmente permite esas manifestaciones. Y fueron las transgeneristas las que iniciaron ese proceso. Pero retomando el tema del orgullo de junio, que es lo que mundialmente se conoce como el orgullo LGBT o el Pride LGBT, eso fue en el 2011 que se hizo la primera. ¿Por qué inició? Justamente en el 2010 había una discusión con las tres grandes discotecas de Barranquilla de ese entonces. Recuerdo los nombres: la discoteca Sky, la discoteca Pachá y la discoteca Estudio 54. Eran las tres discotecas más grandes de la población LGBTI y había una persecución constante y permanente de las autoridades distritales, policiales y judiciales hacia esos sitios y existía la amenaza de cierre. Ya ni siquiera en lo privado podíamos estar disfrutando de nuestro orgullo. Entonces, los clientes y las clientes de estas discotecas muy desilusionados porque sus sitios se los iban a cerrar, querían protestar. Y en el marco de la naciente mesa LGBT, que tenía algunos meses de estar creada, en el 2010, la mesa se creó en el 2009, porque en Barranquilla no había una mesa LGBT de sociedad civil.
fue un llamado de atención que nos hizo ese entonces ministro, el vicepresidente, perdón, de Colombia, que debería tener Barranquilla como una ciudad grande, una mesa de sociedad civil LGBT. Y bueno, fue iniciativa de dos organizaciones como Acción Humanista y Fundarni, que trabajamos generalmente el tema de VIH, y sabemos que VIH de una u otra forma está incluida en la agenda LGBT, eso no se puede negar en lo absoluto, sobre todo con personas trans y hombres gay. Creamos y dimos el inicio a la conformación de la mesa LGBTI, también presidiendo el tema de una encuesta que se hizo en Barranquilla para esos meses en el 2009 de Corpo Visionario, una fundación del maestro Antanas Mocus, donde arrojó una encuesta de cultura ciudadana donde decía que el 76% de los y las barranquilleras preferían de vecino a un paramilitar, a un antisocial, que a una persona gay. Eso nos llamó poderosamente la atención y dijimos con la otra organización, bueno, vamos a tratar de organizarnos como mesa. Llegó el llamado de atención de la vicepresidencia y nos juntamos como mesa, y fue cuando empezamos a buscar quiénes nos apoyaban, porque una mesa con una o con dos organizaciones creo que no funcionaba. Empezamos a visitar los sitios, empezamos a buscar qué organizaciones habían, eran poquitas en ese entonces, y nos encontramos casualmente con la problemática de los tres sitios que acabo de mencionar al principio. Nos llamó la atención que era una persecución constante y permanente, y llegamos a la conclusión de hacer un plantón. Hicimos en el 2010, a finales de 2010, un plantón. Casualmente las dos discotecas más grandes eran vecinas, y en la mitad de esas discotecas estaba viviendo la persona que instauró la acción de tutela, altamente homofóbico el personaje, y quisimos hacer un plantón en la esquina del edificio del personaje, un plantón obviamente pacífico, y bueno, pensábamos que iban a llegar 15 o 18 o 20 personas. Pues amigos y amigas, les cuento que llegaron aproximadamente 100, más de 100 personas. Todavía se me pone la carne de gallina de recordar el llamado que tuvo ese acto de protesta. Muchas personas llegaron a acompañar un plantón en esa esquina, y no querían solamente quedarse en esa esquina. Muchas personas querían movilizarse, marchar, pero no teníamos permiso de hacer una marcha en ese 2010. Las personas empezaron a presionar: Heriberto, queremos marchar. Emil, que creo que está por aquí cerca, de la Fundación Sky, que en ese entonces era propietario de la discoteca Sky, que tenía el problema de persecución, y Fernando Palacio, de la discoteca Estudio 54, nos reunimos y vamos a marchar, o nos vamos a quedar acá. La gente quiere marchar, llegó mucha gente, y nos acercamos al enlace que había poblacional de la policía, y les dijimos: permítenos movilizarnos siquiera 2 cuadras de aquí a la otra discoteca. Le presionamos de tal forma, porque el tipo estaba amarrado, no había permiso para marchar, pero era tanta la gente que estaba llegando, y nos dijo: bueno, de aquí hasta la discoteca Estudio marchan, pero por favor que sea solamente hasta la discoteca. Dijimos: vamos a marchar, y marchamos esas 2 cuadras. Ese fue el inicio de una marcha en el contexto de exigibilidad de derechos, diferente a una guacherna gay en Barranquilla. Cuando llegamos a la discoteca Estudio 54 y llegó tanta gente, y le dije a mis compañeros, a Fernando, a Emily, a los que hacían parte de la mesa en ese entonces, Wilson también, de Caribe Afirmativo, le dije: aquí hay material para hacer una marcha, como hacen en otras ciudades en el contexto del Gay Pride o del orgullo LGBT. Tenemos una movilización que también la Corporación Autónoma del Carnaval Gay hace parte de la mesa, luego parte de la mesa y del Carnaval Gay, pero vamos a movilizarnos también en el contexto de junio, del orgullo LGBT. Fue cuando esa noche dijimos: vamos a proponernos hacer el próximo año la marcha del orgullo en junio, que será el complemento de la movilización de la guacherna, y así lo hicimos. Es cuando nace la primera marcha LGBTI en junio del 2011, y hasta el momento, sin interrupción, hemos marchado anualmente, pero importante, y vuelvo y recalco, que movilización se había en el contexto de la guacherna, y estamos hablando de más de 40 años que, sobre todo las personas trans, han marchado en el espacio público haciendo eso, presencia en el espacio público, diciendo: aquí estamos, así sea en el desorden ordenado del carnaval. Bueno, y es que siempre el ser puede llegar a ser, valga la redundancia, un acto político. Eso lo vemos en las distintas formas en las que uno puede expresarse, y es algo que
hace un momento nos comentaba también Manuel, que por cierto nos comenta en el chat que quisiera hacer un comentario sobre el carnaval. Manuel, adelante. Espérate, ¿me escuchan? Sí. Bueno, sí, a mí me parece interesante lo que dice Heriberto. Deberíamos recordar que el carnaval de Barranquilla, el Río, muchísimos carnavales, son copia de los carnavales que suceden. Y los carnavales siempre han tenido, y en el carnaval la gente puede decir verdad, entre comillas, de los gobernantes. Entonces hay las chirigotas, por ejemplo, en Cádiz, en otros lugares de Europa, que son coros comunitarios que cantan. Entonces la chirigota, entonces digamos que esos siempre habían salido, y en otras zonas del país que no hay el carnaval, sino por ejemplo las fiestas de negros y blancos, que esos cabezones también son de Europa, en esas fiestas ya tradicional. Y esa familia tenía un marica, una monja y una puta. Entonces era como el momento en que se hacía la situación y lo hacía presente. Pero también recordemos que en la historia y de la costa caribe están los cigarrones. Existían hasta que un día en un hotel en Barranquilla llegó Rey Norte y me llaman a la que suba, y yo dije, no, yo no he pedido ningún servicio. Mucho gusto, yo soy Manuel Velandia, pero tal vez conmigo no te quieres comunicar. Yo pensé que cigarrón era o algo así, ¿no? Entonces, al día en la Uninorte, alguien me muestra el pichirilo, y soy cigarrón, y yo como que en menos de 24 horas, esto es otra cosa. Y entonces le pregunto a un historiador barranquillero y me cuenta la historia. Yo empecé a investigar sobre los cigarrones y escribí una para presentar en la Conferencia Mundial de SIDA. La estoy presentando, me dicen que también están en Cuba, también están en República Dominicana, pero diferente. Por ejemplo, en México se llaman mayates. Y esa es el sinónimo de cucarrón, que es el coleóptero verde que come mierda. Muy interesante porque comen mierda. ¿Sí? Entonces, también es muy activo porque yo empiezo a hacer búsquedas en internet. Un poema del 15 español que habla de los cigarros. Entonces, busco antecedentes de la poesía y traducción del poema francés del siglo XIV. De los que penetran maricas, son homosexuales. También es permanente en la historia. Creo que uno de los problemas que tenemos es que nosotros no investigamos. Yo, que soy más investigador, pues escribo y profundizo sobre ese tipo de cosas, y eso me parece importantísimo porque siempre lo he sabido, siempre han estado en Barranquilla y en todo el mundo. Bueno, yo creo que aquí todos estamos encontrando episodios de nuestra historia que en ningún momento, pues en otro espacio yo la verdad no lo he escuchado, y es bueno de que estemos descubriendo y excavando un poco en toda esa evolución que ha tenido hasta términos. Manuel nos acaba de dar un poco de una cátedra, por así llamarlo, de etimología sobre un término que quizás popularmente escuchamos, pues no teníamos tampoco mucho contexto o mucha información sobre cómo se origina, pero es muy interesante saber ello. Heriberto, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál crees tú que han sido las principales problemáticas? Pues ya nos contaste cómo había esa movilización en el marco, digamos, que de pronto que presentaba culturalmente el Carnaval de Barranquilla.
Pero ¿cuáles han sido esas problemáticas que posteriormente se generan o se crean para organizar como tal una marcha del orgullo en Barranquilla? Mira, hablando Creo que siempre ha propiamente, habido... Conteste Heriberto y Sí, enseguida sí. yo. La pregunta la pueden El tiempo responder pasa los dos. volando. Claro. Bueno. Primero Heriberto, claro. gracias, Manuel. La problemática que siempre ha habido, bueno, existen varias dificultades. Hacer una marcha o concretar una movilización de esta índole no es cosa sencilla, y es la voluntad política de los entes gubernamentales. Las marchas, las iniciales, se hicieron con las uñas. La mesa no maneja plata. Lo que hacemos es un tremendo lobby de casi que a diario con alcaldía y gobernación para que con funcionarios de mandos medios, porque no hay funcionarios de mandos altos que estén comprometidos con estas movilizaciones todavía, sobre todo en el distrito de Barranquilla. Hay una oficina que es la que nos apoya, ni siquiera es una secretaría, y aprovecho y le mando saludos a la oficina de mujer y género, a la doctora Elda Marino, que con sus dificultades nos ha apoyado en las últimas marchas. Definitivamente esto hay que escalarlo, que la marcha tenga asegurados recursos disponibles, tanto de logística, económica, para que esto tenga realmente el impacto y la importancia o el realce que amerita. Podemos decir que la marcha hace parte de la agenda cultural en junio en Barranquilla. Ya la gente sabe que va a haber una movilización. Ya hacen parte oficialmente de esta movilización, pero indiscutiblemente la voluntad política siempre es el inconveniente, y a eso se le agrega últimamente una dificultad de parte de los agentes policiales. Miren, les doy un dato. En la última marcha presencial, no la virtual que tuvimos anterior, que virtual es una cosa y lo presencial es otro, el inconveniente grandísimo que tuvimos fue los señores de la Policía Nacional. Me pareció ridículo que la policía, en vez de garantizar el orden y la movilización social, lo que hacía era entorpecer eso. Era el único permiso que hacía falta en el tremendo checklist que tenemos que llenar en la mesa de la LGTBI para que se dé el aval a la movilización, y era por físicamente, y nos habían dicho que era, no había la intención de dar el permiso, y la excusa estúpida, tengo que decir así, una excusa estúpida, que ese mismo día había un gran evento en Puerto Colombia y que toda la policía de Barranquilla se iba para Puerto Colombia. Pareció estúpido. Entonces, gracias a los buenos oficios que tenemos con algunos mandos medios en la alcaldía, quiero agradecer, gracias al apoyo de Jairo Polo, de la Corporación Carnaval Gay, que tiene línea directa con algunas personalidades acá, fue que pudimos sacar con o sin policía la última marcha, pero sí nos da vergüenza de que la policía en la última marcha presencial fue la que mayor obstáculo puso para que esta marcha se llevara a cabo. Y ya teniendo la idea de que la alcaldía nos iba a garantizar la marcha, a última hora se sumó obviamente la policía, les tocaba hacerlo. El día de la marcha, final, ya terminando, la policía nos presionó para que termináramos antes de la hora pactada, y aún así hubo persecución para que la gente empezara a abandonar el sitio. Entonces, eso nos molesta y quiero dejarlo en evidente acá. Las dificultades que hemos la policía en los últimos años para que estas marchas tengan la viabilidad que debe tener como una movilización más. Bueno, lo que acabo también de decir de recursos económicos. Afortunadamente ya hay una política pública en la gobernación a partir del año anterior, y en la política pública hay una línea de apoyo a estas manifestaciones culturales en la calle. Entonces, en teoría, se supone que ya sería más fácil en la próxima marcha, esperemos presencial el próximo año si las vacunas llegan algún día, y que en Barranquilla, que no tenemos política pública, que ojalá con este nuevo gobierno, que ya por lo menos hay una línea base incluida en el plan de desarrollo, empecemos a avanzar para que existan unos recursos ya específicos anuales, que esta marcha ya camine sola, como debe ser. Gracias por la intervención, Heriberto. Pues tengo entendido un poco con lo de tu tiempo, entonces para no atrasarte tanto, adelante, puedes respondernos tú y tranquilo con respecto a cómo tengas tu disponibilidad del tiempo. Bueno, creo que una cosa es la discriminación y otra más preocupante, la endodiscriminación. Es primero la discriminación
entre las mismas personas que a veces no quieren caminar al lado de otros, ¿no? Entonces, me parece que las organizaciones deben avanzar y encontrar alternativas. Eso implica un trabajo serio de discusión de qué es lo que sucede, pero dentro de esa discriminación, a mí la que preocupa es la transfobia. Porque en muchos lugares de Colombia se discute las chicas trans no pueden mostrar las tetas, ni dar las personas desnudas. Yo creo que pretender las tetas, habría que prohibir otros tránsitos corporales. Por ejemplo, el pecho, machos falocráticos maricas, que están en el y que pueden ir a la calle tal, quiere hacer fotos. En cambio, a las trans le sacan el culo, las insultan y son la noticia no porque es positivo, sino porque es totalmente discriminatorio. Y lo que a mí esto me parece preocupante. Me parece más preocupante que lo hagan las propias organizaciones que tienen un que LGTBI, donde la intersexualidad es pura mierda, no hay muchos intersexuales y además no tienen discursos sobre el tema, y la T, que sería de trans, es de transfobia, ¿no? No creo que es importante que entendamos que todos son políticos, pero que si hay algo realmente es una teta. Y si es la teta de una mujer que ha dado putear y aguantarse a 50 borrachos, poder tener la teta, eso es todavía, digo, es que deberían encabezar las marchas en Barranquilla y también que tenemos una visión muy cuerpo, muy brillante, que hace que sea que Adán y Eva, si hubieran existido, trata de convencer, estaban en pelotos al principio y nadie los sacó del carro. Hicieron sentir sucios, anormales y enfermos. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestros discursos y las maneras de participar y de hacer otros y otras son realmente iguales. No hay un movimiento, por eso yo no hablo de sino de sectores LGTBI y de las de géneros y cuerpos, para que se incluyan todos quienes las mismas organizaciones no quieren incluir. Bueno, Manuel, ya nos habías comentado pues cómo estabas un poco con el tiempo corriendo, entonces no te ocupamos más. Agradecerte grandemente por tu presencia en este espacio. Fue gratificante el poder contar un poco con esa perspectiva histórica de qué pasaba en los años 80, en cómo en nuestro país pues también, ya nos comentó Heriberto pues que también había manifestaciones, pero digamos la primera marcha del orgullo como tal en nuestro país, de la cual fuiste pionero. Agradecerte también por eso, porque bueno, de alguna u otra forma, por lo menos yo en mi persona, pues agradecerte por ello, porque siento que gracias a ese movimiento que se inicia formalmente, digamos, en nuestro país, hoy, digamos, quizás no estamos tan avanzados en cuanto a educación de las personas, por lo menos en normatividad y estos aspectos, sí hemos progresado. Entonces, Manuel, gracias por tu presencia y que tengas una... Bueno, muchas gracias a todos. Heriberto, qué rico volverlo a ver. Gracias, Cristian. Hola, te estoy viendo por ahí. Ahí está el computador y la mano me arriba. Mire, lamento, pero es que justo hoy voy a hablar a la gente que de la política pública LGBT, transfóbica, y lo que eso produce como daño a la política pública y a la posibilidad de que sea realidad. O sea, que es una cosa que estoy emocionadísimo. Es la primera vez que esto se va a discutir y me encanta que me den la palabra. Besos a todos. Éxitos, culen montones, que eso es maravilloso.
y lo hace Así realmente será. interesante. Bye. Chao. Así será. Chao, Manuel. Muchas gracias. Chao. Bueno, Manuel estaba hablándonos de algo importantísimo a tener en cuenta como es la endofobia. Yo siento que alguien que quizás nos puede profundizar un poco más en este tema, porque pues digamos que ha representado sectores que históricamente se han visto discriminados no solamente digamos en la sociedad civil, sino también tristemente dentro de nuestra propia población LGBT. Tristemente eso pasa, pero bueno, ella está aquí para informarnos un poco, para hablar qué proyectos hay, mencionarnos un poco cuál ha sido el trabajo que se ha desarrollado tanto en Colombia como en nuestra ciudad con respecto a la población LGBT, pero principal enfoque en la T. Shadia, bienvenida. Bueno, un placer primero estar aquí con un compañero, padre, amigo de todo, que es Heriberto, y pues con Manuel también hemos hecho cositas en la ciudad de Bogotá, con Heriberto toda la vida, me conoce desde antes de mi tránsito, y ha sido una de esas personas impulsadoras de que todo esto se dé en la ciudad de Barranquilla y también en el departamento del Atlántico, porque la meta del departamento del Atlántico. Y nada, ¿qué puedo decir? En materia trans estamos trabajando, bueno, digamos, lo he sido, digamos, he sido como activista independiente por una parte, porque no represento organización en el momento, pues trabajo con una organización, pero digamos que más que eso, digamos que vivo toda la presencia como mujer trans y también vivo como que expectativas dentro del tránsito, fuera del tránsito, como persona que también debe aceptar los derechos de todas las personas. Básicamente en la ciudad de Barranquilla estamos empezando a trabajar todo lo que son las problemáticas en cuanto a las mujeres trans que habitan la calle, mujeres trans que ejercen trabajo sexual. Y digamos que apenas apalancando todo este tipo de procesos con la Oficina de la Mujer y de Equidad de Género, en conjunto con también Caribe Afirmo, en conjunto con Fundarbi y realizando ciertos tipos de acciones en nacional y con diferentes gentes, los cuales estamos destinados a crear ya la política pública distrital, que es lo que estamos en pie de marcha, porque necesitamos también que la Oficina de la Mujer y de Equidad de Género pase a la Secretaría, y es lo que estamos destinados a que se haga y que se ha prometido desde hace mucho más de 10 años. Y es lo que estamos apostando en este momento, porque sin esa política pública nosotras no podemos hacer nada, la población LGBTI no puede seguir apalancando ciertos procesos, y donde nosotras también, y nosotros y nosotras, no podemos ser más visibles en cuanto a las problemáticas que se están presentando en Barranquilla y su área metropolitana, como los abusos, las discriminaciones directas, la endofobia, la transfobia, que es directa también dentro de los sectores. Y a eso es lo que le estamos apostando directamente. Ahora mismo están tratando de realizar, digamos, nuevas acciones en cuanto a lo poblacional o a lo que es ya, digamos, ya lo que son las contrataciones, y nosotros estamos apostándole a que esas contrataciones tengan personas pues, diversas dentro de la, pero como la oficina no tiene unos recursos grandes, por eso queremos pasarla a que sea una secretaría, porque ya también podemos tener no solo mujeres trans, personas directamente diversas, sino también la diversidad de mujeres dentro del contexto. Mujeres afro, mujeres indígenas, mujeres que trabajan sexualmente, o sea, toda la representación de mujeres y también todo que influye dentro de una Secretaría de Mujer y Equidad de Género que también compete a la población LGBTI para lo que es la política pública. Eso es lo que estamos tratando de realizar en este momento y es lo que estamos como que exponiendo cada rato, porque tiene que darse ya, si no es ya, otra administración no podemos esperar otra administración cuando esta puede realizarlo y que hemos esperado más años para poderlo, digamos, aceptar dentro de estas administraciones que han sido un poquito paz, pero que necesitamos apoderarnos y estamos apoderados, pero siempre hay como que
ahí el trance de que sí o que no, y que siempre hay cierta anomalía dentro de los procesos, pero bueno, ahí estamos nosotros y tratando de realizar todas estas acciones de la manera más efectiva, pero bueno, ahí firmes en nuestras apuestas sociales. Qué bonito todo lo que describes, qué bonita esa labor social, ese compromiso con generar un cambio. Y bueno, que no solamente de pronto apuntas a una sola población, sino extiendes y buscas también incluso esa diversidad, como la mencionaste, dentro de la mujer, dentro de la mujer afro, bien esa labor que has tenido, que has enfocado un poco sobre la población trans en condición de habitantes de calle, que es un problema de pronto que también tenemos que tener muy en cuenta y que no se discute comúnmente, tristemente no se discute, pero es algo que se tiene que tener muy presente para poder cambiarlo, porque aquello que no se nombra se invisibiliza. Bueno, te explico un poco la dinámica que estamos siguiendo, estamos analizando un poco de cómo ha sido la evolución del orgullo, de esas manifestaciones en nuestro entorno. Pues con Manuel estamos un poco viendo pues también en Bogotá, pero acá nos podemos centrar principalmente en nuestro Caribe, en nuestra ciudad, y ver cómo ha sido esa influencia incluso cultural que tenemos. Entonces, esta pregunta va más enfocada hacia Elito, que me gustaría que nos comentara un poco de cómo ha sido o cómo se diferencia un poco esa primera manifestación del orgullo con esta última. No sé si de pronto quieras tomar en cuenta la que tuvimos virtualmente o si la presencial, lo dejo a tu elección. No, igual ahí podemos hablar, porque también estuve en la primera marcha. Bueno, vamos primero a darle el espacio a Heriberto para que nos comente y luego vamos contigo, ¿ok? Shadia, saludos. Miren, lo de la virtualidad definitivamente no es la misma vaina. No es lo mismo, reclamamos la calle, o sea, lo contestatario está en la calle, la exigibilidad, la toma del espacio público, eso se parte también de las marchas, de exigir y desde lo artístico, lo cultural, político, exigir y reivindicar derechos. La virtualidad pues llegó y se va a quedar por algunos espacios, pero definitivamente no se puede comparar una marcha física, presencial con... Miren, al inicio comenzamos con una marcha y les hago comparación, pero ya antes de contestar tu pregunta, hay una pregunta que la hacen en el chat, si me permites, Cristian, y tiene mucho que ver con lo que decía se fue, la presencia de las mujeres trans en las marchas en Colombia. Yo y Shadia respondemos aquí en el Atlántico. Miren, les digo con toda tranquilidad, con toda sinceridad, y quien me conoce saben que soy sincero y de frente. Mientras esté en la coordinación de las marchas de Barranquilla y del Atlántico, quienes abren las marchas son las mujeres trans. Y eso es indiscutible y nadie, mientras estemos en la coordinación, va a decir lo contrario. Las mujeres trans, por reivindicación, porque la T es la letra que más joden en el cuestionamiento de... Y en homenaje, en agradecimiento que fueron ellas, las transgeneristas que en el contexto del carnaval se tomaron el espacio público para que hoy estemos, sea en carnaval o no, en el orgullo LGBT o el Pride, como es el anglicismo, estemos tomando en la calle. Entonces, mientras estemos en la coordinación de la mesa LGBTI, las mujeres trans van a abrir las marchas del orgullo. Eso es indiscutible. Aquí no hay espacio de exclusión. Y recuerdo una discoteca que era de las más cute aquí en Barranquilla, y de seguro algunos aquí presentes han ido. Yo no voy por principio ético. La discoteca Live, una vez cité personalmente a los administradores de la discoteca hace años, porque las discotecas reciben dinero a la población LGBTI, y de los, ya que estamos haciendo una movilización para visibilizar justamente a la población, cómo ellos pueden apoyar económicamente. Y los propietarios de la discoteca Live dijeron, si las trans marchan en esa casualmente marcha del orgullo, nosotros no participamos porque ellas deben parte. Qué pereza marchar con las trans. A partir de ese momento decidimos por ética excluir a esta discoteca, y lo digo, esta discoteca es transfóbica y no tiene parte en la mesa LGBT mientras quien esté hablando esté enfrente. Entonces, son posiciones políticas que son muy, muy concretas, porque tienen que ver con esa situación de doble moral y de endomofobia que también mencionaba
Manuel Belandi. Entonces, ya retomando la pregunta que nos hacías, Cristian, la comparación de la primera marcha y la última, yo quiero retomar o comparar con la última no virtual, sino la presencial, que fue la del 2019, porque el 2020 fue la virtual. Sí, ya estoy perdido en el tiempo. La primera marcha, algo anecdótico. Quisimos salir de la primera plaza que tuvo Barranquilla, que es la Plaza San Nicolás, que en ese tiempo decíamos, no, esta es la primera plaza, la más importante, no sé qué, y vamos a pasar por los espacios o por los edificios de poder, la alcaldía distrital y la gobernación del Atlántico. Fue un error. Reconocemos que fue un error porque el centro de Barranquilla a las 4 de la tarde un domingo no hay nadie, solamente los de la AAA recogiendo la basura y nosotros atrevidos pagamos la novatada, pero hicimos la marcha. Había más gente marchando que gente viéndonos, pero vaya sorpresa. Salimos de la Plaza de San Nicolás, pero terminábamos, y donde siempre hemos terminado, que es el ombligo de Barranquilla, la Plaza de la Paz, aunque no había gente en las calles en el centro. Cuando íbamos llegando a la Plaza de la Paz, terminando de abordar la 45 para meternos a la plaza, oh sorpresa, y todavía se me sigue erizando la piel. Más de 1000 personas esperando la primera marcha de Barranquilla. Eso quiere decir que fue tan frustrante porque no había gente esperándonos allá abajo, pero sí por lo menos había gente congregada en la Plaza de la Paz. Pero queríamos las dos cosas, gente que vi camino y gente que nos esperara, que no querían marchar y que es respetable la decisión, pero que por lo menos nos acompañaba en la desembocadura de la marcha. Entonces dijimos en la siguiente marcha, vamos a iniciar desde parte de arriba del norte para que haya más gente viéndonos y que también exista gente en la Plaza de la Paz. Entonces, la diferencia fue esa. No había gente en las calles, porque no había nadie, pero sí había gente, un número importante en la plaza. Y la última marcha fue la maravilla, la marcha, insisto. Había más que nunca gente marchando, que es la esencia de esta movilización. No gente esperando en la plaza. Insisto, se respeta porque no quieren marchar o no quieren visibilizarse como actores o actoras en el movimiento, pero querían ver el espectáculo que nos esforzamos, y en eso también aprovecho y agradezco a Javier Cure, que debe escuchar en algún momento, que es el encargado del tablado artístico. En la última marcha presencial hubo suficiente gente marchando, eso eran ríos de personas, y había suficiente gente en la Plaza de la Paz. Un conteo que hizo Caribe Afirmativo decía que aproximadamente 15.000 personas estábamos congregados en la Plaza de la Paz. Es una de las movilizaciones que más reúne gente en el Atlántico, incluyendo el distrito de Barranquilla, la marcha LGBTI. Estoy seguro que en el próximo año van a haber muchas más personas, estoy completamente seguro. Yo quisiera saltar algo. Cris, qué pena, no se te estoy escuchando. Creo que hay un problema con tu audio. Bueno, totalmente. Bueno, va dando Shadia su respuesta. Listo, mi amor. Bueno, resaltar algo de la primera marcha, digamos, para yo que no estaba en tránsito todavía y todas las personas y los compañeros que estábamos dentro de la marcha. Ese año nosotras nos fuimos con tacones, todos los tacones pegados. Porque recuerden que el centro tiene esta parte dañadita, partes que son dañadas, y nosotras nos fuimos entaconadas, divinas y todo, pero en el momento, Camélica, Shadia, Jessica, todas las que estábamos reconocidas, y no habían adoquines todavía porque no estaba todavía en la parte nueva, en la parte nueva, eso fue antes de que la reconstruyeran nuevamente. Todas quedamos sin tacones, pero dijimos, llegamos a la Plaza de la Paz porque llegamos, pero todas llegamos a la Plaza de la Paz y fue súper espectacular. Iniciamos con 2 tarimas ese año, me acuerdo, la de inicio que fue en la Plaza de San Nicolás y la otra que fue en la Plaza de la Paz, que fue también pequeñita, no fue muy grande tampoco porque no hubo tanto apoyo ese año, me acuerdo, y también se sintió esa alegría de la gente porque había
había esa alegría, esa expectativa, era la primera marcha, pero nosotros pensábamos desde la organización y la coordinación, esto el año que viene tiene que ser mucho más grande. Nosotros éramos de logística 5, 6, 7 personas, pero cuando vimos necesidad era mucho más grande porque el año que venía era mucho más grande. Entonces dijimos, no, esto toca hacerlo ya con una logística mucho más grandecita. Habíamos hecho, digamos que para el montaje, unos showcitos de mujeres drags y todo fue tan rico, terminamos todos, digamos que abrazados, agarrados las manos, e inclusive ese día también nos pusieron una multa porque no recogimos los papeles ni las cosas de ahí de la Plaza de la Paz, que casi nos multan. Que a partir de ese año dijimos, tenemos que dejar la plaza limpia. Entonces, son cositas que se han retomado a través de los tiempos en la ciudad de Barranquilla. Yo no estuve en la última marcha LGBTI porque estaba en la ciudad de Bogotá, pero sí venía haciendo toda esta visibilización desde afuera y dije, no, Barranquilla ha crecido súper grandísimo, que todavía estén saliendo de la gente de la 72 y ya estaba la Plaza de la Paz llenísima, y verlo desde el aire es una cosa súper espectacular. Y mucho más cuando tú dices, qué linda es mi ciudad, y yo estoy en otra ciudad, es decir, comparada con Medellín y Bogotá, que son otras movilizaciones grandes dentro del país. Barranquilla es la principal de la región Caribe y se demuestra porque vienen personas de Cartagena, de Montería, de Sincelejo, a la marcha LGBTI de Barranquilla. Entonces, es el orgullo de la región y también es un orgullo de nosotros también hacer parte del LGBTI de Barranquilla del Atlántico, sino de representar esas siglas que a través de los tiempos ha sido vulnerada y que ha sido maltratada y discriminada a través de los tiempos. Entonces, eso quería hacer de aporte y nada, y quedé con una vejiga horrible, pero dije, no joda, pero me la caminé. O sea, te la gozaste toda, no importó el dolor, no importaron, no. Lo que importaba era realizarlo. Bueno, siguiendo un poco con el tema del orgullo, a mí me gustaría preguntarles también, ¿qué papel tuvo el orgullo en la lucha en contra del VIH? ¿Qué papel jugó toda esta movilización en este tema? Primero Heriberto y luego Shadia. Es un tema que me atañe porque casualmente la organización de la cual soy representante legal, que casualmente cumple 19 años de estar constituida legalmente la próxima semana, la Fundación Arenosa Vive Fundarvi, soy el representante legal. El trabajo prioritario es el tema del VIH y SIDA, sobre todo con poblaciones clave, como son hombres que tienen sexo con hombres, llámense gays, bisexuales o heteroflexibles, como se les dice, o también con mujeres trans. El tema del VIH ha afectado definitivamente a hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans. De hecho, las altas concentraciones de esta pandemia se registran en mujeres trans a nivel nacional, el 24%, según últimos estudios estadísticos de prevalencia de VIH, así lo demuestran. Y en segundo lugar, los HCH, hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, indiscutiblemente, la agenda LGBT debe estar en esa agenda, el tema del VIH, porque es un problema de salud pública, es un problema de calidad de vida de la misma población trans, de la misma población HCH, y el desconocerlo me parece criminal, porque mientras algunos falsos moralistas empiezan a mirar para San Felipe, muchas trans, muchos hombres que tienen sexo con hombres se mueren de VIH porque para algunos no es políticamente correcto hablar de VIH en estos espacios, pero desde Fundarvi posesionamos el tema en la mesa LGBT y el tema del VIH es fundamental y creo que hay que tratarlo con la altura, con la seriedad y con el suficiente rigor científico como siempre lo hacemos en Fundarvi. Para nadie es un secreto que el tema del VIH ha fortalecido el movimiento LGBT en Colombia. Casualmente, en los años 90, las primeras organizaciones LGBT, el tema inicial fue el tema del VIH porque quienes dirigían eran hombres que tienen sexo con hombres en ese entonces. Ahora hay muchas mujeres trans que dirigen organizaciones. Afortunadamente ya hay chicas trans hablando sobre sus tiempos y sus cuerpos. Ya no somos los mismos gays hablando de las trans. Entonces ya ellas hablan de lo de ellas con toda la tranquilidad como debe ser.
pero insisto, a principios de los 90, el movimiento LGBT se fortaleció por el tema del VIH, porque, insisto, quienes más golpes recibían de esta pandemia, que es otra pandemia, la que nos hemos afrontado desde hace más de 40 años, afectó definitivamente a hombres que tienen sexo con hombres y que en ese tiempo lideraban organizaciones o que se fortalecieron con el tema del VIH a recibir información, recursos técnicos, económicos, y de ahí empezó el boom de las organizaciones LGBT. Entonces, es indiscutible que el movimiento LGBT tiene mucho que agradecer al tema del VIH porque fue una plataforma para visibilizar y que la población trans y la población HCH a estas horas de la vida todavía siguen padeciendo de algunas situaciones, sea por la EPS, que no me permiten decir groserías, pero son unas tal por cual, y ese ha sido como que el inconveniente tremendo, el acceso con dignidad, con oportunidad al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en la GAPB, que antes se le llamaba EPS, pero definitivamente sí quiero recalcar que los que trabajamos el tema LGBT, sería criminal desconocer en nuestra agenda el tema del VIH porque es un asunto de calidad de vida de nuestra propia población. Quiero informar que ya regresé, pude volver a conectarme, entonces voy a retomar un poco, estuve escuchando pues lo que nos estaba comentando Heriberto, pero bueno, vamos a quizás profundizar un poco más en el tema y quizás no tanto alejándonos del tema sobre las movilizaciones, pero evidentemente el ser activista en nuestra ciudad es lo que podremos enfocarnos principalmente. Nos gustaría saber, por ejemplo, y le voy a preguntar a Shadia, ¿cuál crees tú que es el mayor reto que tiene un activista LGBT en Barranquilla o en Colombia, claramente? Bueno, en Barranquilla es un reto ser activista. Bueno, digamos que esto viene de una plataforma. Heriberto viene primero que yo soy como la segunda o tercera generación después de Heriberto. Y cuando yo salí, mira, cuando salió Heriberto fue difícil. Y como estábamos hablando ahorita un poquito acerca de lo que era la discriminación directa, cuando empezamos a trabajar, bueno, se empezó a trabajar en Barranquilla todos los procesos para poder así abarcar un reconocimiento como tal, se trabajó desde el VIH, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas personas fueron vulneradas acerca y a raíz del VIH. Y ahí fue donde se mostró, donde fue la plataforma de trabajar por los derechos de esas personas. Sí, desde Fundarvi, que fue una de las organizaciones que inició procesos en la ciudad de Barranquilla. Después de esto se vinieron o digamos, retomando algún tipo de proceso, otras personas desde otras organizaciones que se fueron creando, o personas también que se fueron vinculando a todos estos procesos, los cuales que saliendo, abarcando, aportando de manera efectiva también, y se fueron autorreconociendo como personas activistas desde donde yo también. Hubieron 3 organizaciones de las cuales empezaron a trabajar todas estas problemáticas y donde la discriminación visible en cuanto con la policía, que nunca en Barranquilla ha dejado de ser una manera efectiva de discriminación. Con la policía todavía tenemos muchos roces y muchas problemáticas, principalmente las mujeres trans de la 38 que ejercen trabajo sexual. Inclusive a mí intentaron de abordarme y hay muchas cosas que pasan en la ciudad de Barranquilla que no pasa a nivel central o a nivel de otras ciudades dentro del contexto de nuestro país. Como cual, primero somos una raíz muy autóctona y muy centrada de lo que es el machismo. Todo lo que es Barranquilla, como son aquellas ciudades que están aquí aledañas, como Cartagena, que es mucho más discriminatoria que Barranquilla, Santa Marta, que es más bien hermana de Barranquilla, pero también que discrimina, Riohacha y otras ciudades aledañas, las cuales esas personas cuando están dentro de esas ciudades llegan a Barranquilla porque Barranquilla es el eje central de todas estas movilizaciones dentro de los municipios de la región Caribe.
y entonces se afianza mucho más un poquito la discriminación, pero nosotras también la recibimos de manera directa. Entonces, digamos, trabajar en pro de todas estas apuestas es no solo difícil de que todas estas problemáticas vienen de raíz de cada uno de los contextos sociales de toda la región Caribe, y entonces uno tiene que tomar también el tema de que han sido tomadas a mano armada, hay muchas que vienen del conflicto armado, hay muchas personas que fueron sacadas de sus tierras, hay mucha gente que no las aceptan dentro de sus entornos sociales, inclusive dentro de los padres, dentro de las mismas comunidades, y es algo muy difícil de ver como activista, y principalmente cuando has tenido unas necesidades, las cuales no puedes tú misma como darla y aportar, pero también tenemos que trabajar por esas personas que también han sido discriminadas a raíz de problemáticas, y donde se vuelve un 8-1 o una persona como, digamos en mi caso, que toca trabajar por personas trans, pero las personas trans también que son indígenas, personas trans que son negras, que por ser negras también te tratan mal porque se ve el rango facial o corporal que se es marcado lo masculino, y como a ti no te aceptan marica o trans si no te ven. Entonces son rasgos culturales también que marcan y que tenemos que trabajar en pro de eso también, y que la gente todavía aquí no tiene una aceptación o porcentuada de todo lo que es la discriminación así enfocada directamente como cuando tenemos la... Si ya yo soy una mujer trans y me veo corporalmente mujer, me hablo hombre, entonces son cosas que ya discriminan, ¿ves? Entonces hay que trabajar todos los contextos. Heriberto también ha trabajado muchos contextos, no solo del VIH, sino la discriminación directa, porque a las personas trans no le aceptan una EPS, no nos atienden en los sistemas de salud, no nos dejan trabajar de manera efectiva, no podemos tener un lucro por X o Y, no nos aceptan o nos visualizan como personas conflictivas desde el primer rango hasta cuando llegamos a hacer una fila, así sea en el efectivo o para reclamar un medicamento. Entonces son cosas que toca cambiar y que toca ir aportando poquito a poquito, pero la gente también es un poquito receptiva, pero ya también un poquito también. Entonces son muchas cosas que marcan dentro del contexto de Barranquilla, y todo lo que digamos que ejerce en cuanto a todo lo que es el departamento y los municipios aledaños a Barranquilla, porque sí se marca un poquito más el trabajo social, toca enmarcarlo muchísimo, y nosotros también como activistas, digamos que tenemos que mostrar no solo una cara o solo una ventana, pero sí es súper difícil ser un activista en este momento, súper difícil, porque hay muchas maneras de abarcar todas las problemáticas, pero no podemos dar una solución efectiva, porque a veces también no tenemos el alcance para poder llegar hasta esa iniciativa. Ese panorama que nos describes puede resultar pues desolador, y sobre todo como mencionan en el chat, de que incluso es más triste cuando la propia población LGBT, bueno, LGB, te discrimina, porque haces parte de alguna u otra forma, quizás no sufres por las mismas razones, o quizás no se te discrimina por las mismas razones, pero igualmente tú como parte que has sido excluida, porque excluirías también a otra persona que incluso de alguna la población trans ha tenido esa relevancia en el movimiento LGBT, no voy a decir solo en Colombia, pero en el mundo. O sea, podemos hablar incluso de Marsha P. Johnson, de Silvia Rivera, de cómo esas pioneras tuvieron en Stonewall ese inicio de liberación del movimiento LGBT, y ver que existe también ese estigma dentro de la propia población, y que hay esa endofobia, pues es algo que preocupa demasiado, sobre todo que cuando se trata de temas de interseccionalidad, tal como lo mencionabas tú, de que a veces, pues, aparte de ser una mujer trans, se te discrimina por razones raciales, etcétera. Entonces es como que muy difícil, y es desolador, pero me complace a mí, me hace saber, no me deja tranquilo, pero por lo menos me complace un poco saber que hay personas como tú que lideran causas, que hay personas como tú que están ahora mismo tomando la bandera para llevar ese mensaje y trabajar y hacer proyectos en pro de este cambio que es tan necesario, de aceptación dentro de la sociedad y de respeto, que es lo que principalmente se necesita.
Entonces, Shadia, agradecerte por eso inmensamente. Heriberto, a ti también te quiero hacer la misma pregunta. ¿Cuál crees tú que es el reto que tienes como activista en nuestra ciudad? Miren, son varios retos, no solamente en Barranquilla, sino en Colombia, como activista, o yo le llamo, me gusta más el término de defensor de derechos humanos. El oficio de defender los derechos humanos en Colombia es un oficio de alto riesgo, así lo han dejado explícito algunas organizaciones internacionales. Entonces, un reto es mantenerse a salvo porque en nuestros discursos nosotros incomodamos, desestabilizamos con nuestros discursos, con nuestras exigencias, sacamos de la zona de confort a muchas autoridades distritales, departamentales, la policía, lo que acabo de decir, con toda la tranquilidad. A veces esos discursos pueden ser tomados de manera como represalia para otras personas y es cuando puede correr riesgo la integridad física de ese defensor de derechos y más aún, bueno, en otros contextos, bueno, Barranquilla, por lo menos estamos en una ciudad capital, pero hay otros contextos en ciudades intermedias donde el ser líder social, y sabemos lo que está pasando con los líderes sociales, es sinónimo de incomodidad y la respuesta es desplazarlo o aniquilarlo. Entonces, una preocupación nuestra, saliéndome de lo mío, sino de otros líderes, otros defensores de derechos, es mantener la vida, mantener la integridad física. Creo que es lo más importante, el reto que prepondera en estos momentos. Y bueno, ya basándonos en el tema de Barranquilla, uno de los retos también importantes y visibles es las nuevas generaciones, cómo transmitimos esa necesidad de que también tomen esas banderas. Unos chicos que están saliendo a la luz pública más tempranamente, a diferencia de nosotros que salíamos del closet a los 18 o 20 años, ya los chicos a los 11, 12 ya tienen una expresión muy tranquila de lo que son. Eso se debe a muchos avances, pero la cuestión es cómo empezamos a movilizar nuevos talentos, nuevos activismos para que llenen estos vacíos, porque en Barranquilla hay mucho por hacer. Barranquilla es de las ciudades más homofóbicas del Caribe, tanto colombiano como del Caribe hispano. Les hablaba acerca de la encuesta que hizo Corpo Visionario. Se ha manejado, se ha disminuido un poco, pero aquí el machismo se disfraza con la mamadera de gallo. Es algo tan sutil de que a ti te joden verbalmente, pero ese mensaje después del coge la suave, pero violencia, así sea sutil, sigue siendo violencia. Entonces, falta mucho por hacer. Un reto es que estos nuevos y nuevas personas de la población LGBTI tomen estas banderas, que salgan de la zona cómoda del Facebook, del Twitter, del Instagram, y también salgan a las calles a exigir derechos, a crear propuestas, proyectos, y que realmente tengan impacto en nuestra propia población. Sobre todo que, como mencionaste al principio, esa problemática de los líderes sociales en nuestro país es algo preocupante. Y lo mencionas sobre todo porque, bueno, de alguna u otra forma contamos con el privilegio de vivir en una ciudad capital donde quizás ese rastro de violencia no está tan impregnado, pero evidentemente aquellos líderes sociales, sea la causa que sea que hay en zonas más rurales, pues presentan ese riesgo grandísimo y evidentemente es un reto también el que tiene que tener el activismo o, como tú lo mencionas, el simplemente hecho de ser un defensor de los derechos humanos. Shadia, yo quiero preguntarte a ti con respecto a cómo piensas tú que ha sido, digamos, como que beneficiado o de qué manera crees que es, o qué logros sientes tú ha dado las marchas del orgullo y las manifestaciones del movimiento LGBT para las personas trans en nuestro país y en nuestra ciudad. Bueno, en nuestro país, de una manera u otra, reconocernos como trans, digamos, nosotras hemos realizado movilizaciones desde siempre. Hemos estado visibilizadas desde los años 70, 80, 90, antes desde la clandestinidad, pero después, después de que se tomó el otro rumbo, digamos,
Barranquilla, a pesar de todo, fue la primera, no se realizó una primera marcha, Heriberto, se realizó, fue un desfile folclórico que fue la primera marcha LGBTI en Colombia, que fue el Carnaval Gay, que fue la primera marcha como tal, y por eso se hace el reconocimiento de las personas trans dentro de este círculo social en la ciudad de Barranquilla. Y digamos que hace 35 años que fue esta primera marcha, las mujeres trans han tenido reconocimiento directo dentro de esta plataforma que nos visibiliza no solo como mujeres trans, sino también como mujeres diversas, porque también somos diversas dentro de nuestros espacios, ¿sí? Porque hay mujeres que también pueden ser mujeres que ejercen trabajo sexual, mujeres que estudian, mujeres que también tienen una diferencia raizal o racial, y todas están invitadas a mostrarse, ¿sí? Dentro de lo cultural, dentro de lo cotidiano, siempre ha sido una ventana. Lo importante y lo que hemos tenido aceptación es que desde esos enfoques, nosotros empezamos a trabajar desde Colombia, cuando empezamos con el decreto 1227 del 2015, que empezamos a liderarlo desde una fundación que es la Fundación GAT, de donde digamos que me abrió las puertas cuando me fui de Barranquilla a la ciudad de Bogotá. Iniciamos todos los procesos para poder realizar todo este tipo de cedulación en compañía de una aquelarre, que es son varias organizaciones de base también que componen este grupito, y se sacó el decreto trans, el cual nos hace que cambiemos en la cédula nuestros nombres y nuestro sexo dentro de la cédula, que es el masculino cambiado por el femenino. Y desde ahí, digamos, estas organizaciones han apostado y apalancado a que los derechos de las mujeres trans tienen que ser efectivos y que tienen que manejarse de una manera directa y que no debe ser discriminatoria, ¿sí? Hasta cierto punto. Hemos visto todas estas tipos de problemáticas a raíz de ese decreto, donde las mujeres trans anteriormente, si eras una mujer trans, te pedían una libreta militar para poder ejercer algún tipo de trabajo. Si eras una mujer trans, no podías disfrutar de ciertas comodidades o de ciertas cosas, digamos, dentro de todo lo que se maneja como dentro del tránsito. Las personas trans, dentro de su tránsito como tal en la sociedad, a muchas no nos, digamos, tampoco nos arrendaban en un apartamento estrato 4, ¿sí? Porque también podían, porque decían que de pronto podríamos tener el sitio para poder ejercer trabajo sexual cuando no todas tampoco ejercemos trabajo sexual, ¿sí? Todo está consensuado en que nos enfocan en que somos trabajadoras sexuales, y el trabajo sexual ya no lo ejercemos totalmente todas las mujeres trans, así como hay mujeres trans músicas, hay mujeres trans tejedoras, hay mujeres trans que trabajan dentro de una oficina, hay mujeres trans que trabajan vendiendo sus productos y teniendo hasta su empresa. Entonces, son muchas formas diversas también de demostrar y de apalancar todas estas problemáticas, y que dentro de las alcaldías y las gobernaciones también nos han apostado y nos han brindado todos estos pines para poder estudiar en una universidad. El SENA nos ha brindado ciertos pines para poder trabajar o para poder también, digamos, demostrar nuestras actividades, todos estos reconocimientos de los conocimientos que tenemos, también poderlos referendar en un cartón, porque ya todas nosotras no somos ni estilistas ni todas trabajamos el arte y el ocio, sino que muchas también queremos salir adelante, porque no todo el puteo también te va a dar toda la vida. Entonces, si te estás volviendo vieja, sí, de pronto a mí no me gusta putear, pero de pronto a mí sí me gusta de pronto tener el hijo de mi pareja, que puede ser un hombre que fue separado y quiero criarlo con mi esposo, ¿sí? También hay muchas mujeres trans que quieren ser madres, pero madres desde el contexto de acompañamiento con su esposo, con su pareja afectiva. Hay muchas que quieren, hay muchas que no. Pero también se ve de que todos estos procesos han sido, digamos, año tras año, haciéndose una visibilización. Y sí, hemos tenido ciertos recursos por parte de las alcaldías y gobernaciones, y también de todas las organizaciones de base comunitaria, también realizarnos todos esos acompañamientos, todas esas luchas y todas esas
todos esos empoderamientos para que nosotros también tengamos todas las bases necesarias para poder saber también cómo trabajar nuestros derechos y seguir adelante visibles, con fuerza y trabajando por lo que queremos, sin importar cómo seamos, que es lo que interesa dentro de todos los contextos, dentro de los tránsitos efectivos y también dentro de aquellos tránsitos que no importa si tú tienes una edad de 50 años y quieres transitar y está dentro de ti, que salga, ya tiene que salir. O sea, si tú quieres ser trans desde que tú fuiste una niña, entonces si eres vieja porque no podías, pues hágale. Si tú quieres sentirte feliz, pues sal de tu cuerpo ya y simplemente demuestra lo que quieres ser y muere feliz. Pero muere feliz siendo lo que tú quieres ser. Es lo más importante. Muy bonita esa frase final que dices. Si vamos a morir en algún punto, mejor que sea siendo feliz, siendo lo que queremos realmente ser. Bueno, vamos a abrir un espacio ahora para el público, en caso de que alguno pues, o alguna desee hacer alguna pregunta a nuestros panelistas del día de hoy. Entonces la pueden dejar en el chat o de la misma manera pueden levantar la mano si desean de pronto abrir su micrófono. Oigan, a esta hora estuviéramos preparándonos para ir a la noche de Tambó o para bailar a la calle, pero, ay Dios mío, tenemos que sacrificarnos. Sobre todo en la calle, siempre la nostalgia con respecto al semestre pasado, al año pasado, perdón. Bueno, yo creo que ninguno quiere hablar. Necesitamos que hablen porque necesitamos también demostrar nuestras experiencias y sin miedo, por favor, que no vamos a morder. Igual estamos en la virtualidad. Yo sí quiero agradecer este espacio nuevamente a Uninorte Diverso. Hay varios colectivos universitarios en la mesa LGBT, pero sí son importantes, necesarios estos conversatorios para seguir posicionando estas agendas, seguir hablando de lo diverso y lo necesario que es reconocer y hacer historia de estas marchas, sean del orgullo o de la movilización en carnaval, pero sí hacer memoria y que quede escrito, sobre todo en nuestras mentes, que hay mucha gente que ya hizo y que nos corresponde a nosotros seguir haciendo y permitirle a los demás que empiecen a hacer. Bueno, si las personas no desean intervenir, yo sí les tengo una pregunta ya para cerrar. Quizás viendo a ese futuro, ustedes han tenido gran influencia en cómo este movimiento se ha posicionado dentro de nuestra ciudad. Han vivido, pues, evidentemente, mucho más experiencias que nosotros, tienen mucho más conocimiento porque han estado realmente como columna vertebral de este movimiento en nuestra ciudad. Quiero preguntarles, ¿cuál creen ustedes que es lo siguiente? ¿Cuál es ese siguiente paso? O aquello que se debe hacer a continuación, digamos no solamente en las marchas del orgullo, pero como un movimiento LGBT en nuestra ciudad o en nuestro país. No sé cuál de los dos desee contestar primero. Ahí me señala Heriberto. Toca. Aquí falta mucho por hacer, lo dije hace poco y lo repito. Hay una política pública nacional que se hizo remendada a última hora en el gobierno de Santos por quedar bien. En este gobierno actual no tenemos garantía. Definitivamente la editorial de este gobierno es desconocer derechos humanos. No hay posibilidades. Se está movilizando el tema de la política gracias a una tutela. Tuvimos que tutelar para que se movilizara el tema a pesar que ya existe la política pública. A nivel de distrito, Barranquilla es de las pocas ciudades principales en Colombia que carece de una política pública. Eso es vergonzoso. Por lo menos quedó incluido en este plan de desarrollo de Soy Barranquilla, que es la del señor Pumarejo, una caracterización o una línea base, y ese es como el principal insumo para en el próximo cuatrienio, porque ya en este no creo que haya, se pueda concretar la política pública. Entonces, aparte de las políticas públicas, que tampoco sea la garantía o la panacea de que ya todo es Disney World y ya todo es divino, espectacular para los LGBT, la parte cultural. Mira, Colombia tiene muchos decretos, muchas normas. Hay una ley antidiscriminación en Colombia. Hay decretos de cambio de componente sexo. Hay referentes o enlaces LGBT
en gobernación lo tenemos, en la alcaldía no lo tenemos todavía, también para vergüenza. Pero ese no significa que todo esté ya listo. Hay mucha cosa por hacer, falta más incidencia, más gente que se atreva a hacerlo. Somos pocos los que lo estamos haciendo. Muchas veces lo hacemos con el corazón, con las uñas, porque muchas veces no hay recursos, pero como este es un compromiso con nuestra propia esencia, no esperamos que hayan recursos para seguir adelante. Si hay recursos, maravillosos, bienvenida a la acción, pero muchas veces, como ya lo dije, una marcha sin un peso y lo hacemos y nos queda bien. Ahora imagínense con dinero cómo nos va a quedar esa marcha. Entonces, aquí lo importante es esas leyes, esas normas que existen en la letra, en el papel, las sentencias de la Corte que son hermosísimas, que protegen los derechos de la población LGBTI, bajarlas a lo cotidiano, que la gente del común, que el policía de a pie, que el profesor, que el funcionario de la secretaría tal, sepa qué es tal norma, cómo es la atención con enfoque diferencial, respetando con enfoque de derechos humanos y bajar eso al bordillo, que la gente común y corriente conozca y reconozca los derechos, que no solamente existen en unas normas, en unos papeles que muchas veces es inalcanzable. Entonces, eso como también es una cosa que falta por hacer, cómo traslapamos lo que ya existe en la norma y lo bajamos a la ciudadanía, a la cotidianidad, incluyendo a nuestra población LGBTI. Muchas personas de nuestra población que desconocen a qué derecho tienen y cuáles son los conductos, los protocolos para hacerlos seguir o hacerlos valer. Claro, claro. Más allá de la normativa, el conocimiento por parte de las personas y evidentemente su aplicación real es el mayor reto que tenemos en nuestro país. Eso es algo que queda en evidencia. Creo que alguien en el público tiene la mano levantada. Mayra. Bueno, sí, yo primero quiero agradecerles a Liberty y a Shadia por estar en este espacio. Yo he aprendido muchas cosas que ni siquiera sabía sobre mi misma comunidad y también porque de verdad son personas que inspiran bastante. De verdad, yo estoy sorprendida con todo lo que han hecho y me gustaría algún día ser como ustedes. Eso por una parte. Y lo otro es que quiero preguntarle a Shadia eh, sobre el panorama nacional. O sea, saben que aquí en Colombia, desafortunadamente, ha habido bastantes asesinatos para las mujeres trans y yo me preguntaba qué iniciativas aquí en Barranquilla hay y qué iniciativas podemos apoyar para que eso no siga pasando. Bueno, las iniciativas, pues digamos que han sido pocas, ¿no? Hay muchas, bueno, todo viene de las organizaciones principalmente. Se han realizado ciertas acciones, sí, desde ciertas organizaciones de base comunitaria también se han venido presentando varias, sí, con la Fundación SCAI, con la Fundación Fundarbi, siempre hemos venido trabajando de la mano. Yo en este momento estoy liderando un proceso, sí, con la empresa con la cual yo trabajo, que estamos realizando las cédulas, estoy haciendo la cedulación para mujeres trans en este momento sin ningún costo y eso es lo que estoy apalancando básicamente en este momentito. Después de esto ya van a venir ciertas convocatorias, me imagino que a través de sus pasos y de sus momentos se va a seguir tratando por parte de la Universidad del Norte, también la Universidad del Atlántico. Se están sacando unos pines para digamos que la acción de que las mujeres trans también trabajen y estudien dentro de esos programas y darle un ingreso efectivo a la universidad con unos pines, ¿sí? La Universidad del Atlántico en compañía de una de las fundaciones que lidera dentro de este grupo de Atlántico, Uniatlántico Diverso, también ha venido haciendo todo este tipo de acciones y que también se apalancan con personas trans, ¿sí? Básicamente yo estoy, digamos que no manejando, pero sí estoy liderando ciertos procesos con las chicas y digamos que todo está dentro de ustedes, todo lo que quieran realizar. Nosotros estamos dispuestos a apoyarles en todo lo que ustedes tengan y en todo lo que ustedes quieran también aportar, no solo a la población trans, sino a la población LGBTI en general de Barranquilla. ¿Sí? Si quieren lo más loco dentro de sus esferas, dentro de sus cabezas, nosotros podemos ayudarles también a tratar de apalancar
o de crear algunos espacios de socialización para que se pueda hacer viable, pero también no tengan el miedo de que una idea está mal expuesta, porque si no tenemos ideas nunca vamos a salir adelante, no solo como Uninorte, como grupo, como personas, sino que también hay que tratar de evidenciar ciertas problemáticas desde ustedes como personas que están saliendo de este cascarón y que nosotros también podemos aportarles desde nuestra experiencia y desde nuestra vivencia cómo se puede realizar todo este tipo de acciones que ya conocemos, ya la demografía total de lo que es Barranquilla y todos los sectores como dónde puedes hacerlo, con quién lo puedes hacer, con qué organización, con qué grupo, y podemos hacer un acompañamiento de eso, no hay ningún tipo de problema. Pero sí liderar algunos procesos que también ustedes también pueden hacer parte de ellos. Bueno, oportunidades hay para apoyar desde cualquier esfera realmente, y entre más personas se alineen a este tipo de iniciativas, es claro que el trabajo va a dar sus frutos y evidentemente, aunque ahora suene utópico, esperar que una sociedad más aceptante, que respete la diferencia en nuestra ciudad es posible. Bueno, a los dos quiero darle unas inmensas gracias por estar aquí. Heriberto, gracias por mostrarnos cómo la cultura se ha mezclado con el activismo, cómo se ha mezclado también con ese movimiento LGBT. Gracias también por mostrarnos cómo esas marchas también se mezclaban con el carnaval. Ahora mismo estamos viviéndolo desde nuestras casas, pero evidentemente nos muestra también que desde esa cultura se apoyaba también esta causa. Y Shadia, pues qué alegría de verdad ver que hay lideresas en nuestro país, hay lideresas en nuestras ciudades y además hay lideresas que se están enfocando especialmente en temas como lo son los que conciernen a la población trans. De verdad, gracias por estar comprometida con esa agenda, gracias porque es necesaria y es necesario que haya personas que tomen la vocería y lideren y gestionen todas aquellas cosas que son necesarias para que nuestra sociedad sea cada vez más influyente. Nos dicen en el chat que deje sus redes sociales, puede ser de las organizaciones para las que trabajan, etcétera. Y bueno, agradecerles nuevamente por estar aquí. Mayra, yo quiero agradecerte las palabras que acabas de brindarnos, nos inspiran. Es hermoso, eso es como la batería que necesitamos a veces cuando estamos en procesos complicados. Muy importante escuchar esas palabras, son de verdad reconfortables. Las redes sociales, pues la mesa tiene una página en Facebook, Mesa LGTBI Barranquilla del Atlántico, también Caribe Afirmativo, que también tengo el honor de ser parte de la corporación, una página en Facebook y la página www.caribeafirmativo.lgbt, y obviamente Fundarbi aparece en el Facebook o en Twitter, @Fundarbi, que tenemos programas sobre todo en temas de VIH, de cómo personas trans y hombres que tienen sexo con hombres pueden acceder digna y oportunamente al sistema de salud. Y bueno, también las redes sociales de Sky, que por aquí estaba Emel, Fundación Sky, y Carnaval Gay, que bueno, un poquito nostálgico, que anoche hicimos nuestra guacherna LGBT o gay, pero virtual, que no es lo mismo definitivamente, entonces estoy un poquito sensible porque necesito calle. Y bueno, lo más probable es que la próxima marcha, que por fecha correspondería al 4 de julio, el próximo domingo 4 de julio, lo más probable es que también sea virtual, así que esto se extiende mucho y bueno, esperemos que nos acompañen en la virtualidad y que Uninorte Diverso también tenga presencia, así como nos ha acompañado en la calle. Bueno, también agradecerle a todos los asistentes. Javier, no sé si tienes algo ya para decir para cerrar. Bueno, primero gracias a ustedes también por invitarnos, por extendernos la invitación. Yo, si no hubiese sido por la pandemia, no estoy en Barranquilla porque estaba en la ciudad de Bogotá, estoy en Bogotá hace 8 o 9 años. Y nada, yo amo Barranquilla, adoro mi ciudad, pero a veces también la falta de trabajo, la falta de también recursos para nosotras y para poder también abordar cierto tipo de problemáticas dentro de la ciudad de Barranquilla también es un poquito más difícil. Entonces, digamos,
desde siempre estamos queriendo también salir adelante en cuanto a todo lo que son los procesos laborales inclusivos, que queremos más trabajo para mujeres trans o personas no binarias, y que no tiene que importar sino el conocimiento para que esto se pueda realizar de manera chévere. Entonces, no, simplemente darle las gracias a ustedes, a Heriberto, que es mi padre, que lo adoro desde toda mi vida, Emel, que está por ahí también, y a todos ustedes también que a pesar de todo quieren salir adelante afianzando, reforzando y conociendo un poquito más acerca de la diversidad y de esta diversidad tan loca que cada año va saliendo algo más loco. Entonces, lo importante es aceptar a las personas como vienen, amarlas, respetarlas y considerar todo lo necesario para que así no haya discriminación, endodiscriminación y choques y roces entre todos nosotros, porque somos libres y merecemos tener toda la libertad de ser felices. Es lo único que quiero aportar para cerrar. Y besitos a todos. Totalmente de acuerdo. Un abrazo a todos a todos, a todas y a todos nuestros asistentes. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @nortediverso y en Twitter también como @nortediverso, donde estaremos comunicándoles toda la información con respecto a las cosas que hacemos dentro de nuestro grupo, y asimismo podrán ser parte de nuestra comunidad, que cada vez va creciendo aún más. Así que muchas gracias a todos, a todas, y que tengan una muy buena tarde.